Qué gozo tenerles. Les felicitamos a los hermanitos que están acá presentes, porque en medio del frío se dejaron venir, ¿verdad? Hay un poquito de frío, pero bueno, en esta oportunidad queremos compartir la palabra. Lo que estamos diciendo es parte de la palabra, mas no del mensaje que queremos comunicar en esta noche. Así que, por favor, vayamos una vez más al Salmo 15. Hemos estado viendo por cuarta vez consecutiva este salmo tan precioso, porque en este salmo número 15 hemos estado tratando de extraer algunas riquezas. Estamos resaltando algunas de las condicionantes de nuestro Dios para nosotros un día poder morar en su monte santo, porque el versículo 1 del Salmo 15 inicia diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará, dice, en tu monte santo? Dos preguntas que nos deben a nosotros de detenernos para poder pensar, para poder analizar, para poder reflexionar acerca de lo que el salmista está diciendo. Y precisamente en este mismo salmo se registran las respuestas acerca de quiénes van a habitar en el monte santo y quiénes van a estar en el tabernáculo del Señor. Dice el versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El verso 2 dice: el que anda en integridad, número 1, y hace justicia, número 2, y habla verdad en su corazón, número 3, y número 4, en el versículo número 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En esta noche estaremos hablando sobre esta cuarta condición, sobre este cuarto requisito que el Señor espera de todos aquellos que un día queremos morar en su monte santo. El que no calumnia, dice la palabra, con su lengua. Es que la calumnia, mis hermanos amados, es peligrosa. La calumnia, una persona calumniadora, una persona que se dedica a hablar mal de las personas, es criminal. La calumnia, porque hay personas que tienen la astucia, tienen la sagacidad, tienen, mis hermanos amados, esa creatividad, y por qué no decirlo, quizás esa imaginación para poder crear cosas que no son ciertas, cosas falsas que van en contra de la vida de una persona que quizás no está haciendo nada malo. ¿Cuántas veces, yo no sé si en algún momento algunos de los presentes o los que se encuentran en casa, yo no sé si en algún momento nosotros hemos sido parte de alguna calumnia? Yo no sé si usted ha sido parte de alguien que le ha calumniado, que se ha levantado, como diría alguien por ahí, una ensarta de mentiras, ¿verdad? No sé si en algún momento nos hemos visto envueltos en una situación de esta naturaleza, no porque nosotros la andemos buscando, sino porque sencillamente hay gente calumniadora, hay gente problemática. Pero por eso es que necesitamos comunicar esta palabra para nosotros podernos cuidar en salud, guardar en salud y, por supuesto, evitar, cueste lo que cueste, ese tipo de personas que en algún momento podríamos tenerla cerca de nosotros. Nosotros debemos de ser bien selectivos. Debemos nosotros de ser bien minuciosos y muy cuidadosos de qué tipo de personas queremos cerca de nosotros, qué personas queremos que puedan integrar nuestro grupo o círculo de amistades, porque hay personas que no son ninguna buena influencia para nosotros. Hay personas que son mala influencia en nuestras vidas, en nuestros círculos, y son personas problemáticas. Por eso, cuando hablamos acerca de lo que es la calumnia, una de tantas definiciones que quiero comunicarle es la siguiente: calumnia es la acusación falsa. Escuche esto: es la acusación falsa
hecha maliciosamente contra alguien con el fin de causar daño. Escuche esto, la calumnia es esa acusación hecha maliciosamente. Esa acusación hecha maliciosamente contra alguien para causarle daño a esa persona. Es una persona calumniadora. El fin de esa persona es poder dañar la imagen, es poder dañar la reputación. Y es hasta cierto modo también una persona calumniadora que pueda acercarse con nosotros. Sencillamente su objetivo será quererle poner en mal a usted, a aquella persona que a esa persona no le cae nada bien. Es una persona conflictiva. Y por eso le decía hace un momento, nosotros debemos de ser muy cuidadosos y debemos de ser bastante selectivos de qué tipo de personas vamos a tener alrededor nuestro. Porque esas personas calumniadoras de las que estamos viendo acá, porque dice, el que no calumnia con su lengua, dice este salmo. Por eso también nosotros necesitamos cuidarnos en salud para no caer en el error, ¿verdad? En el engaño de Satanás y no poder ser hombres y mujeres calumniadores. Que podamos nosotros, ¿verdad?, llevar a cabo alguna acusación falsa con fines maliciosos. Porque hay personas, por eso es que nosotros cuando querramos emitir cualquier comentario, lamentablemente hoy por hoy en esta temporada, bueno, ya hace algún tiempo atrás, pero desde el momento en que se aperturaron las redes sociales fueron creadas. Quien las inventó con fines saludables, pero lamentablemente hay quienes le dan mal uso a estas herramientas. Y a través de estas herramientas se ventilan tantas cosas y precisamente se emiten señalamientos, se emiten, mis hermanos amados, falsas acusaciones con el fin de poder dañar la imagen, con el fin de poder dañar la reputación de alguien, porque las intenciones de una persona calumniadora son intenciones completamente maliciosas. Por eso es que cuando a usted alguien se le acerque diciéndole, mire doña fulanita, mire don fulanito, o mire hermanito, hermanita, le quiero contar algo. Cuando usted ve a una persona que tiene las intenciones de quererle comunicar algo que usted sabe que es hablar en contra de otra persona, a esas personas hay que ponerlas en su lugar. A esas personas que en algún momento corren para quererle contar a usted la vida del hermano, la vida del vecino, la vida del familiar, sépase que esa persona, del mismo modo como corre con usted a contarle la vida de otras personas, a la vuelta o a espaldas suyas, esa persona correrá también a contarle quizás la vida suya, sus problemas, sus intimidades, ¿verdad? Los secretos, porque a veces hay personas que tienen la confianza, ¿verdad?, de comunicarle a algunas personas sus intimidades, las cosas privadas, ¿verdad? Pero lamentablemente el calumniador es todo aquel hombre y toda aquella mujer que no puede guardar secretos y no puede guardar aquello que le han confiado, sino que una persona calumniadora será aquella que a la vuelta buscará la forma de poder comunicar y poder socializar aquella información tan valiosa, tan importante, que necesita comunicarla y socializarla con otras personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y tal como se lo venía diciendo desde el inicio, necesitamos ser bien selectivos. Y si en algún momento usted cuenta con personas que le andan diciendo, venite, sentate, acomódate, te voy a preparar un café para que platiquemos, porque te tengo que contar cosas muy importantes y muy delicadas, muy serias, y ni sabes de quién te voy a contar.
Ni te lo imaginas. Y hay gente calumniadora, inventora de males, que hay que tener cuidado con esa gente. Y por supuesto, no solamente hay que tener cuidado con esa gente, sino que nosotros mismos también tenemos que tener cuidado. Porque al atender a esas personas, en algún momento más de algo se nos puede pegar a nosotros también. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Por eso en el Salmo número 50, esta precisamente debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener. Vayamos al Salmo 50, versículo 18 hasta el verso 21. Muchas personas, mis hermanos amados, en sus casas, en las salas de su casa, en el comedor, ¿verdad?, o en cualquier otro ambiente de la casa, se acomodan, se reúnen precisamente para hablar mal del vecino, para hablar mal del hermano, para hablar mal de su prójimo, para hablar mal de su pariente. Pero oiga esto, dice aquí en el versículo número 18 del Salmo 50, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte, verso 19. Tu boca metías en mal y tu lengua, dice, componía engaño, porque eso es lo que hace el calumniador, componer el engaño. Pero sigue diciendo el versículo 20, tomabas asiento. Imagínense ese panorama. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Cuántas personas en algún momento pueden llevar a cabo esa misma acción? Por eso le decía hace un momento, cuando usted vea que alguien llega a su casa y quiera comenzar a hablarle mal de alguien, y esa persona se acomoda, y esa persona le dice, mira, pero necesito que me prestes atención, porque lo que te voy a contar nos va a llevar un par de horas. Y a veces hay gente que se le va toda la mañana volando lengua, calumniando, ¿sí?, inventando cosas negativas, cosas falsas de otras personas. Por eso el verso 20 me llama la atención, porque a mí me presenta ese texto el panorama de lo que David está diciendo, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Pero sigue diciendo, sigamos leyendo el verso 21, dice, estas cosas hiciste. Pero decía el salmista, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto, dice la palabra, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Nosotros, mis hermanos amados, no podemos actuar y no podemos proceder de la misma manera. Si en algún momento usted, mi hermano amado, no se lo deseo a nadie, pero si en algún momento alguien, por alguna razón, alguno de nosotros podríamos ser víctimas de alguna calumnia, de alguna acusación falsa, de cualquier prejuicio que en algún momento puedan levantar en contra nuestra, yo le digo, mi hermano, usted y yo no debemos de pagar mal por mal. Aquí David está diciendo, todas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste, decía David, que de cierto sería yo como tú. Nuestra actitud como cristianos es totalmente diferente. Nosotros no participamos, y por eso la palabra dice que el que morará en el monte santo de Dios es el que no calumnia con su boca. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos y debemos de guardarnos en salud para no caer en el papel del poder ser calumniadores. He conocido y he sabido, mis hermanos amados, a muchos pastores que pobrecitos, los consiervos, que se los agarran como que fueran banano, los comienzan, perdone la expresión, pero los comienzan a pelar. Los comienzan, mis hermanos amados, a agarrar como que fueran banano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Esa gente que habla mal de los siervos o que habla mal de cualquier otra persona, esa gente no termina bien.
esa gente inventora de males, esa gente que hace acusaciones falsas, no tendrá un buen fin en esta vida, porque eso es lo que vamos a ver al final del mensaje. Yo espero el tiempo me lo permita para poderle comunicar todo este contenido del mensaje y poder ver lo delicado que es la calumnia, lo delicado, mis hermanos amados, que es poder presentar una acusación falsa, el poder, mis hermanos amados, hacer algo que le pueda causar daño a otra persona con intenciones propiamente maliciosas, con el fin de poder dañar la imagen, la reputación de X o Y persona. Que Dios nos ayude a nosotros para no caer en ese papel. Por eso, cuando a usted le cuenten algo, mejor asegurémonos antes de moverla sin hueso, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Antes de hacer cualquier comentario, porque hay quienes le dicen, mire, usted ya sabía tal cosa. No cuente, pase adelante. Ay, es que hay gente sin vergüenza. Hay gente que, como dijo alguien por ahí, no les gusta el chisme, pero les entretiene. No les gusta, pero les entretiene, ¿verdad? Entonces les gusta andar escuchando cosas que no deben de escuchar. Y entonces hay gente que les comunican muchas cosas y después esa gente, sin asegurarse si aquello es real, sin asegurarse de que aquello sea cierto, comienzan también a comunicar, a socializar, a divulgar, a hacer la misma acusación sobre determinada persona, sin saber si aquello era real o no. Por eso le decía hace un momento, antes de mover la lengüita, ¿verdad? Antes de hacer cualquier comentario, mejor asegurémonos de que si aquella información, aquel comentario, aquella cosa que nos comunicaron es real o no. Porque no sea que en algún momento nosotros podamos caer en la situación también de ser calumniadores. Pero aquí estamos viendo un texto que precisamente nos desafía, mis hermanos, y que esa debe de ser la postura, ese debería de ser el perfil que debe de tener el cristiano, aquel que quiere morar en el monte santo de Dios, aquel que quiere irse con el Señor. Yo no sé cuántos nos queremos ir con el Señor. ¿Cuántos deseamos un día estar en el monte santo de nuestro Dios? Un día anhelamos, mis hermanos amados, estar delante de la presencia de nuestro Dios. Que se nos pueda decir, ven, buen siervo y fiel. Que se nos pueda decir, entra al gozo de tu Señor. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres irreprensibles, intachables. Por eso debemos de evitar el poder calumniar, dice la palabra, con la lengua. Pero sigamos avanzando, porque hay varios textos. Cuando vemos allá en el capítulo número 12, vayamos al libro de Samuel, capítulo número 12, primer libro de Samuel. Cuando nosotros vemos el perfil de este profeta, de este hombre de Dios, cuando vemos el perfil de Samuel como líder, como profeta, como guía espiritual del pueblo, el profeta Samuel se presenta. Ya Samuel ya estaba bastante grande, ya estaba bastante anciano, y Samuel se está despidiendo del pueblo. Y Samuel inicia desde el versículo número 1 al verso 5, dice: dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Verso 2, ahora pues, he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, está diciendo Samuel, pero mis hijos están con vosotros. ¿Y qué dice Samuel? Oiga, qué precioso, dice: y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Pero vea cómo anduvo Samuel delante del pueblo de Israel. Verso 3 dice: aquí estoy, atestiguad contra mí. Samuel les está diciendo, si alguien tiene que decir algo, si alguien tiene que señalarme, si alguien tiene que acusarme, este es el momento. Si alguien tiene que hablar y decir algo acerca de mí,
Este es el momento preciso. Entonces dice: he aquí, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Y aquí viene la sección por lo que estamos tratando esta palabra. Dice: si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, dice Samuel, para cegar mis ojos con él, y os lo dice, se los voy a restituir. Pero en el verso 4 dice: dijeron entonces: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Versículo número 5. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. En otras palabras, mis hermanos amados, Samuel fue un gran líder. Samuel fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre extraordinario, que no tenían nada que hablar de él. Un hombre que se condujo de una forma prudente, un hombre que se condujo bajo el temor de Dios, un hombre que ya había envejecido y que ahora ya Samuel siente, sin duda alguna, al hablar delante del pueblo de Israel, sin duda Samuel sentía que ya eran sus últimos días y se está despidiendo del pueblo. Y por eso les dice: atestiguad en este día delante de Jehová y delante de su ungido. Si a alguien le he tomado su buey, si a alguien he calumniado, si a alguien le he hecho algún agravio. Y ahí Samuel comienza. Y el pueblo tenía toda la libertad de poderlo hacer, porque él se los está diciendo. Y él les está diciendo: y si yo a alguien le debo algo, en este mismo momento podemos saldar deudas pasadas. Y todo el pueblo dijo: nunca nos has causado ningún mal. Por eso, qué líder, mis hermanos amados. Y por eso estamos comunicando esta palabra, porque de la misma manera necesitamos ser nosotros como cristianos. Independientemente de la posición que tengamos, independientemente de quiénes seamos, independientemente del rol que ejerzamos, debemos de cuidarnos, en este caso, de no ser calumniadores. Que la gente no nos conozca por ser gente que le gusta socializar, pero de la forma en que estamos comunicando esta palabra, porque la socialización es bien importante, pero el poder socializar informaciones que se comienzan a ventilar, eso es lo malo, eso es lo dañino. Y eso es lo que tenemos nosotros que cortar con la ayuda de Dios. Que la gente no nos conozca a nosotros por lleva y trae, ¿verdad? Que la gente no nos pueda conocer como inventores de males. Que la gente no nos pueda conocer y no nos pueda catalogar por chismosos, ¿verdad? O por chismógrafos, dijo alguien por ahí. Que no nos puedan conocer por esa situación, sino que nos puedan conocer como estamos viendo acá en Samuel, un líder extraordinario, un hombre de Dios irreprensible, un hombre que se pone delante del pueblo, y el pueblo dice: tú no nos has causado ningún mal, tú no nos has hecho ningún daño, tú no nos debes nada a nosotros. Y entonces Samuel les dice: que así sea delante de Dios. Y el pueblo dice: que así sea. Por eso, ese es el reto para nosotros en este tiempo, para que con la ayuda de Dios nosotros podamos ser hombres y mujeres que podamos guardar nuestra boquita, podamos guardar la sin hueso, ¿verdad? Mantenerla ahí bien domadita, mantenerla bien controladita, porque como diría el apóstol Santiago, la lengua dice que es un miembro que es difícil de dominar, y que ese miembro es capaz de levantar y de crear un gran incendio. Es que, mis hermanos amados, un comentario malicioso puede ser capaz de destruir un hogar,
de destruir un matrimonio, de traerse abajo un negocio, de poder destruir una iglesia, de poder dañar para siempre la vida de una persona, la imagen de alguien. Sí, mis hermanos, un comentario puede ser nocivo. Por eso la calumnia es peligrosa. Y por eso estamos comunicando esta palabra. Gracias a Dios somos una iglesia saludable. Pero necesitamos nosotros, tal como se lo vengo diciendo desde el inicio, y perdone que redunde nuevamente en esto, pero por esa misma causa necesitamos nosotros ser selectivos. Cuando alguien se le acerque a usted a decirle, mire doña fulanita, o mire don fulanito, tengo la de última hora, le tengo lo último, y ni se imagina, a esa gente ni la reciba en su casa. O a esa gente, si le cayó el mensaje en su celular, ni lo mire, ahí déjelo. Y no importa si lo deja en visto como lo hacen muchos, ¿verdad? Ahí sí, de preferencia, mejor si lo deja en visto. Ni responda a ese mensaje porque le pueden involucrar. La calumnia es peligrosa. La calumnia es nociva. Es tan dañina dentro de la iglesia, es tan dañina dentro de la congregación. Pero aquí estamos viendo el perfil precisamente de Samuel. Pero vayamos a Levítico, capítulo 19, versículo número 16. No sé si tengamos acá la Biblia de las Américas, no sé si aparezca ahí la versión. Pero si no, leamos en las versiones que tengamos. Pero en la versión de las Américas, en Levítico capítulo número 19 y versículo 16, en la RBR dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. La Biblia prohíbe categóricamente el no andar chismeando, pero la NBI dice, no andes difundiendo calumnias. Escuche esto, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo, dice, con falsos testimonios. Una vez más, ¿quién lo afirma? Nuestro Dios. Pero en la Biblia de las Américas dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Yo, Jehová. El Señor de una forma categórica estableció al pueblo de Israel desde sus inicios que no deberían de andar de calumniadores, o como lo estamos viendo acá en la NBI, que también se oye bien interesante lo que dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, porque eso es lo que sucede con el tema de la calumnia. Como ya lo habíamos dicho desde el inicio, la calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente con el fin de poder dañar la vida de una persona, con el fin de poder dañar, como le decía, una familia, un matrimonio, puede ser una empresa, puede ser una congregación, puede ser cualquier cosa. Es que la calumnia es terrible, y sobre todo cuando hay gente que la acepta. Cuando hay gente que cree en las mentiras, en las calumnias que otras personas se inventan. Recuerdo hace varios años atrás, y no me da vergüenza decirlo. ¿Sabe por qué? Porque sabe Dios que esa calumnia que esa mujer me levantó no es así. Hace varios años atrás hubo una persona que atendimos acá en la iglesia. Les apoyamos. Pero esa mujer de repente comenzó a levantar falsos, diciendo de que yo la andaba enamorando, diciendo de que yo la andaba seduciendo, diciendo que yo estaba interesado en qué es eso. Me dio tanta cólera, porque a veces, mis hermanos amados, la gente que uno menos espera que le puedan pagar mal, es la gente que uno ayuda, la gente a la que uno le da la mano, la gente a la que uno le apoya. Qué triste, de veras. Y por eso le repito, no me da vergüenza decirlo y aún ventilarlo abiertamente, porque sabe Dios
que todo lo que esa persona decía fue falso. Todo fue con fines de querer dañar, pero gracias a Dios su misión, su propósito, sus intenciones, ¿qué fines llevaran? Probablemente dañar la iglesia, probablemente dañar la congregación, quizás dañar mi imagen dentro del sector. Pero como Dios honra a los que le honran, por eso es de que nosotros, mis hermanos amados, no debemos de temer cuando alguien maliciosamente puede hasta estar hablando alguna invención de males. Pero el problema es aquellas personas que le llevan esa noticia engañosa. El problema es para aquellas personas que todo lo creen, que todo lo aceptan. Es que yo no puedo dudar de lo que esa persona dice. Si todo lo que esa persona dice es real, todo lo que esa persona dice es verdadero. Hasta que no se descubren a las personas en sus mentiras. Hasta ahí la persona puede dudar, pero mientras no la encuentra en sus mentiras, hay gente que sigue aceptando los comentarios negativos, calumniadores, inventores de males de otras personas. Por eso le vengo diciendo, mis hermanos amados, sobre la importancia de podernos cuidar en salud, y que cuando alguien llegue a su casa, cuando alguien le esté mandando mensajitos de texto para ponerle en mal a alguien, no lo acepte, no lo reciba, rechace, mi hermano amado. ¿Sí? Y sobre todo, si usted no está seguro de lo que esa persona le está diciendo, ni bueno es que lo comparta, ni bueno es que lo comunique, porque después a esos comentarios, eso ya parece como el teléfono descompuesto, ¿verdad? No sé cuánto jugaron el teléfono descompuesto. Y se hacía una filita desde atrás y la información que se pasaba desde el inicio, al llegar al final, esa información iba distorsionada. Esa información iba alterada. Esa información ya no era la original, la que salió desde allá. Ya se le puso pies, cabeza, patas. Por eso tenemos que tener cuidado con la calumnia. Y por eso el Señor está diciendo categóricamente en el libro de Levítico: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás de calumniador entre tu pueblo, dice la Biblia de las Américas. Por eso que Dios nos ayude a cortar, mis hermanos amados, en algún momento. Como le mencioné hace un momento, si en alguna etapa de su vida usted le ha entretenido el poder escuchar las conversaciones o los comentarios o las noticias que a alguien le va a socializar, es mejor empezar a cortar, porque esto es peligroso. Vamos a ver acá en Romanos, vayamos a Romanos, vayamos rápidamente, el tiempo se nos va tan rápido, pero vayámonos a Romanos capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el verso 32, porque aquí se nos habla acerca de todas aquellas personas que practican cosas que son desagradables delante de Dios. La Escritura nos presenta claramente de que tanto los que practican como los que se complacen al escuchar o al ver a quienes practican lo malo, dice la palabra, que son dignos de muerte. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, escuche esto, estando completamente llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, porque eso es lo que sucede con una persona calumniadora, es una persona perversa, porque sus intenciones son maliciosas, porque tienden a desarrollar acusaciones falsas. Esa es una perversidad, dice: perversidad, avaricia, la maldad, es lo mismo que estamos hablando, aunque ahí no se registra claramente la calumnia, pero tiene que ver con una acción maliciosa, dice: maldad, llenos de envidia. Y es que eso es lo que produce también la calumnia.
La calumnia es producto de la envidia. La calumnia es producto de los celos, que lo vamos a ver dentro de un momento, pero dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Ahí está nuevamente el engaño, porque una persona calumniadora es una persona que engaña a quienes le está comunicando, a quienes le está transmitiendo esa información negativa, mentirosa, falsa. Dice engaños y malignidades, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¿Qué dice ahí? Inventores de males. Esa es una persona calumniadora. Una persona calumniadora es una persona que inventa falsas acusaciones, porque esa es la definición que dábamos al inicio. La calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente contra alguien para causar daño. Entonces, una persona calumniadora es una persona, tal como estamos viendo acá, inventora de males. Pero sigue diciendo desobedientes a los padres. Pero vayamos al siguiente texto. Dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero el verso 32 concluye diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, escuche, una persona calumniadora es una persona que practica ese mal, que practica ese daño. Pero es impresionante lo que dice aquí, dice que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte, pero no solamente los que las hacen, dice ahí, sino que también los que se complacen con los que las practican. Es decir, yo no podría ser una persona calumniadora, pero si a mí me entretiene que me vengan a contar los chismes, las mentiras, los prejuicios, las cosas inventadas, las acusaciones falsas que le hacen a otra persona, yo estoy consintiendo en ese ejercicio. Y por lo tanto, dice aquí la palabra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero no solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso debemos de ser bien cuidadosos. Y tenemos que tener ese celo de Dios, mis hermanos. Por eso debemos de cuidar nuestros oídos con lo que oímos. Tenemos que cuidar con nuestros ojitos con lo que vemos. Tenemos que cuidar nuestra boquita con lo que hablamos, ¿verdad? Como diría aquel cantito de los niños, ¿verdad? Cuidadito mis ojitos al mirar. Otra versión decía, yo guardo mis ojitos al mirar. Y yo guardo mi boquita al hablar. Porque Dios arriba está ahí a todos. ¿Qué dice? Mirará o juzgará. Yo guardo mis ojitos o mi boquita o mis manitas o cualquier otro miembro, ¿verdad? Entonces, de la misma manera tenemos que ser nosotros. Tenemos que circuncidar nuestros oídos para que cuando sepamos que hay alguien que solo informaciones falsas, acusaciones, mentiras, chismes o cualquier tipo de información que no nos conviene escuchar, le podamos cerrar las puertas. Primeramente las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestros oídos y, por qué no decirlo también, las puertas de nuestra casa. Porque una persona calumniadora jamás puede ser bienvenida a nuestra casa. Jamás nosotros, porque estamos viendo, si nosotros consentimos al poder escuchar a una persona calumniadora, a una persona inventora de males, estamos cayendo en el mismo papel, aunque nosotros no lo estemos practicando, pero estamos cayendo en ese asunto. Y la palabra dice que los que son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Por eso tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que tener bastante. No sé si estamos entendiendo la palabra, mis hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que no podamos
y no podamos caer en ese asunto y podamos estar alejados. Porque esa es una palabra preventiva, una palabra que nos ayuda a nosotros a prevenir de todas esas personas que son malas influencias, malas amistades, que no traen ningún provecho a nuestras vidas. Mejor que se mantengan de lejitos. De lejitos hay que tener a esa gente, porque tal como se lo decía al inicio, esa gente que a usted le viene a traer una información negativa de X persona, a la vuelta esa persona va a ir con X persona a llevar información suya. Pero hay que tener cuidado, a quien le abrimos las puertas de nuestra casa. Santiago capítulo número 3, versículo número 14 al versículo 16. La calumnia precisamente surge de los celos o de la envidia de alguien precisamente con el fin de hacerle daño. A veces hay gente que no puede ver prosperada, no puede ver bien o no puede ver feliz a alguien. Y por lo tanto comienza a inventarse cosas. Pero acá en Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque eso es lo que hace una persona cuando tiene celos, cuando tiene envidia. Eso es lo que siente una persona. Busca la manera de poderse inventar cosas falsas contra alguien, como resultado de la envidia, como resultado de los celos o como resultado de aquellas cosas que desearía para su prójimo. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y es que, tal como se los decía al inicio, una persona calumniadora es una persona que tiene una sagacidad, tiene una astucia, tiene una creatividad en su mente para crearse mentiras, para crearse acusaciones falsas y las crea tan sagazmente, tan impresionante que cuando alguien se la va a contar, se lo cree. Porque se los envuelve bien. Y por eso acá dice que esa sabiduría, para poder llevar a cabo esas acciones, dice que no es la que desciende de lo alto, es decir, no es la que proviene de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y sigue diciendo el verso 16, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación. ¿Y qué dice? Y toda obra perversa. Por eso, mis hermanos amados, precisamente de la envidia es que nace el odio, de la envidia nace la maledicencia o las maldades, ¿verdad? De la envidia o de los celos surgen también las calumnias. También de las envidias es que sale, mis hermanos amados, y surge la alegría. Porque hay gente que como resultado de la envidia o como resultado de los celos les surge la alegría. Escuche lo que le voy a decir. Cuando a alguien le va mal, hay gente que se alegra al ver el daño de otra persona, porque como esa persona no puede hacerle daño, se alegra al ver a aquel o aquella que le tiene envidia, aquel por el que tiene celos, al ver que le está yendo mal, se alegra, ¿sí? Se alegra porque como a él o a ella no le va nada bien, se goza al ver el daño de su hermano, de su prójimo, de su vecino, de cualquier persona. Es que la envidia, los celos, que son producto, mis hermanos amados, de toda esa serie de situaciones que Santiago está tratando. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado. Porque la calumnia o este tipo de inventos surge como resultado de una persona que le desea el mal a su prójimo. Pero para ir concluyendo la palabra, vayamos rápidamente, porque hay algunos textos que todavía los tengo acá y que no quiero terminar este espacio para
y podérmelos llevar, ¿verdad? Deseo comunicárselos. En Mateo capítulo número 12 y versículo número 36, vayamos por favor, porque hay algo que nos debe a nosotros de preocupar y por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque en Mateo capítulo 12 y verso 36 Jesús dijo claramente que de toda palabra que nosotros podamos expresar, que nosotros podamos comunicar, vamos a dar cuenta delante de Dios. Escuche esto, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué dice? Darán cuenta en el día del juicio. Es decir, cualquier plática, cualquier conversación, cualquier comentario, cualquier cosa que en algún momento hayamos hecho mientras estuvimos en esta vida, vamos a dar cuenta. Dice, de toda palabra. Porque por tus palabras, dice el verso 36, serás justificado y por tus palabras, dice, serás condenado. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Por eso cuidemos nuestros labios de no inventar cosas malas, de no comunicar algo que nosotros no estamos seguros de que aquello sea una verdad. Les decía al inicio, hoy en las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que está empecinada en andar poniendo en mal a otras personas. Lamentablemente, yo me he tenido que bloquear a personas que en algún momento nos mandan solicitudes de amistad y son personas que por lo menos yo conozco de varios años. Y bueno, digo yo, está. Pero a veces, por eso les decía, a veces uno tiene que ser selectivo. Yo cuando veo esas personas que andan peleando por las redes sociales, ya esas gentes, las bloqueo. Claro, a mí no me están causando ningún daño, pero solo con el hecho de poder ver una publicación o algo que a mí no me va a edificar, yo prefiero mejor bloquear a esa gente. No me interesa tenerles en mi círculo de amistades. Porque no es nada bueno y lamentablemente, como le decía, las redes sociales se prestan para este tipo de situaciones, para poder calumniar o para poder andar denigrando la vida de otras personas, cuando en realidad hay gente tan honesta, tan de buenos principios, pero hay gente que es tan sinvergüenza. Por eso tenemos que tener cuidado. Y cuando usted vea algún comentario o alguna noticia falsa, no la socialice. No la viralice, porque hay gente que ese es su fin. Pero leamos en el Salmo 101 y quizás con ese salmo vamos a terminar, porque hay otro todavía que me queda, pero ya a algunos de ustedes les miro cara de hambre, ¿verdad? Por eso vamos a terminar. Salmo 101 y versículo número 5, escuche lo que dice este texto. Impresionante, mis hermanos amados. Porque Dios va a destruir a toda persona que infama a su prójimo. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo. ¿Qué dice la palabra? Yo lo destruiré. No sufriré, dice la palabra, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¡Ah, qué peligroso! Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Qué fuerte ese texto. Por eso tenemos que cuidarnos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, mis hermanos amados, para no caer en esa situación. Por eso en el Salmos 15 que hemos estado comunicando la palabra, dice la palabra que habitará en el tabernáculo de nuestro Dios, y también el que morará en su monte santo es el que no calumnia con su lengua. Por eso que Dios nos ayude a no andar calumniando, a no andar mintiendo, a no andar levantando falsos, a no andar socializando alguna información de la que nosotros, y aún fuera algo real, fuera algo cierto, no tenemos nosotros que andar socializando ningún tipo de información para poder causar daños a otras personas. Aun cuando las personas en algún momento hayan hecho algo incorrecto, algo indebido, no tenemos
el derecho ni la libertad para poder andar socializando ni comunicando algo que pueda ser real. Por eso que Dios nos ayude. Hace poco mi esposa me decía, fíjate que hay una persona porque hay personas que son figuras públicas, y me dice, mira, fíjate que están acusando a tal persona de esta situación, y qué triste es cuando podemos ver. Y yo le digo a mi esposa me decía, probablemente haya sido algo real de la vida de esta persona. Yo le decía, qué triste es cuando por alguna razón alguien comienza a destapar el pasado de alguien que ya lo superó. Porque todos en algún momento venimos de algún pasado negativo. Yo vengo de un pasado bastante oscuro, bastante comprometedor. Y claro, no me causaría ningún mal si alguien viene a querer destapar mi pasado, porque ya mi pasado, qué rato lo superé. ¿Y qué ratos ese pasado fue sepultado en el Señor? No me causaría ningún daño, ningún mal. Pero hay personas que se constituyen figuras públicas y que nadie conoce su pasado, y que alguien venga a destapar el pasado de esa persona para querer dañar la imagen de una persona tan importante en la sociedad. Es impresionante las malas intenciones. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde en salud para poder evitar el poder tener contacto con ese tipo de personas o caer nosotros en esa misma acción. Oremos y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, hemos aprendido lo peligroso que es la calumnia. Hemos aprendido, Señor, que para poder morar delante de tu presencia, para poder estar un día en tu monte santo, no podemos permitir ni tolerar de ningún modo la calumnia. Tu palabra dice, no calumniarás con tu lengua. Ayúdanos, Señor amado, a no caer en esa situación. Ayúdanos, guárdanos, a poner filtros alrededor nuestro, a poner filtros, Señor, en nuestras relaciones cercanas, estrechas, en nuestro círculo de amistades. Ayúdanos a evadir, a evitar a esa gente que no traerá ningún provecho el poderles tener cerca de nosotros. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a caminar bajo los principios, bajo los parámetros que tu palabra ha establecido. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Te suplicamos que bendigas a los presentes como también a los que se encuentran en casita. Bendíceles a cada uno por nombre. Y te damos gracias en esta noche por la palabra que has dado a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.